Buenas noches, soy Gerson Iván Garnica Carreño de la Universidad de Pamplona de Circuitos Eléctricos 3. Bueno, para este ejercicio tenemos lo que es un balance de potencia y el otro ejercicio es un de potencia máxima de transferencia. Vamos a empezar con este ejercicio que es de balance de potencia. Em, para este ejercicio, perdón, vamos a empezar con aplicando mallas. Entonces tenemos aquí lo que es para la malla de la corriente I1, la I2, la I3, la I4, con sus respectivas fuentes de voltaje y de corriente. Entonces, bueno, empezando, tenemos lo que es la primera malla, la malla 1. Tenemos, tenemos lo que es em, una fuente. Entonces empezamos desde de abajo, empezamos por el signo menos. Es menos el voltaje de F1 más la impedancia de la corriente I1 y también saco la corriente I2, entonces menos Z1 por la corriente I2 más 6 I sub 0 igual a 0. Tenemos acá, entonces em, reemplazamos el valor pasamos lo que es el valor de la fuente, lo pasamos al otro lado de lo igual, igual ordenamos y tenemos nuestra primera ecuación. Eh, lo que es I sub 0 sería lo que es la corriente I2. Y aquí tenemos lo que es la corriente I4, que es la fuente IF3, que es igual a 8. Em, tenemos la corriente, tenemos lo que es la corriente de corriente de 3 amperios. Entonces tenemos lo que es la corriente menos I2 más I3. Entonces, igual a la fuente de corriente, en este caso. Entonces tenemos lo que es la tercera ecuación. Hacemos una supermalla en todo este circuito, en este recorrido, evadiendo lo que es claramente esa fuente de corriente. Entonces hacemos lo que es, empezamos desde arriba, de Z2 por I2 más Z4 por I2 y Z4 por I4. Entonces bajamos, tenemos a Z3 por I3 menos Z3 por I4. Subimos, acá llegamos a la fuente F4 que es de 6 I sub 0 más la impedancia de Z1 de I1 y Z1 de I2. Eso sería igual. Esa sería nuestra supermalla. O sea, ahí tenemos, esa sería nuestra segunda ecuación. Tenemos la primera, la segunda y la tercera ecuación. Aplicamos el método de Cramer. Entonces utilizamos nuestras tres ecuaciones que obtuvimos y por medio de MATLAB hacemos el cálculo de las corrientes. En este caso tomamos el MATLAB como I4. Sabemos que la corriente I4 es esta fuente que equivale a 8, pero entonces en MATLAB la tomamos como si no supiéramos. Entonces, por eso en este caso colocamos lo que es I4. Son 4 corrientes, pero sabemos que I4 equivale a 8 amperios. Entonces, en este caso, aquí tuve un error, aquí es 8. Entonces, calculando por MATLAB, obtenemos los valores em, en modo rectangular. Acá tengo acá las imágenes de lo que es, en este caso, lo que es, acá tenemos el código, las impedancias de los valores de lo que se utilizó
para calcular. Acá también tenemos lo que son las potencias y la potencia compleja de estas. Entonces seguimos. Entonces empezamos a calcular los voltajes y las potencias de Z, nuestras impedancias. Entonces tenemos el voltaje de Z1 que va a ser de la corriente I1 menos I2 por Z1. Entonces obteniendo estos valores, reemplazando los valores, esto tenemos nuestro primer voltaje de este, que nos da 79,30.5 menos 2,75 en nuestro voltaje de Z1. Aquí tenemos uno, aquí tenemos lo que es nuestra primera corriente, el MATLAB de 7,9 menos 5,93. Aquí tenemos la primera corriente, 7,9 menos 5,93. Y alcanzamos a ver lo que es la primera corriente. Aquí igual tengo el código de todos los del código en MATLAB que se utilizó. Y aquí están nuestros valores de las corrientes que obtuvimos. De la I1, I2 y 3, ambos están en rectangular y en polar. Aquí están todo lo de la corriente de las impedancias, los voltajes de las impedancias, de lo que nos arrojó en MATLAB. Y bueno, siguiendo aquí con el cálculo, lo tenemos lo que es la potencia compleja de Z1. Entonces tenemos un medio por el valor de Z1 por la corriente de Z1. Entonces reemplazamos los valores y nos da 3,14,46, un ángulo de 53. Seguidamente con el valor de Z2, que va a ser la corriente I2 por Z2. Entonces igual tenemos ya la corriente, sabemos cuál es Z2 y reemplazamos los valores. Entonces nos da, en este caso nos da 141,061 en ángulo de 7,52. Y en esa potencia compleja, en este caso para Z2 nos da 248,41 en ángulo de menos 2,8. Seguimos. Tenemos aquí lo que es el voltaje en Z3, que va a ser la corriente I3 menos la corriente I4 por Z4. Aquí tenemos Z3 de la corriente I3 menos I4. Bajamos, seguimos. Perdón, corriente I4 menos I2 por Z4. Es esa. Z4, la corriente I4 menos I2 sobre Z4 para hallar nuestro voltaje en este. Nuestra potencia compleja, tenemos lo que es, bueno, aplicamos la ecuación de un medio. En este caso, nos dio 59,32 voltamperes y calculando las potencias en las fuentes, lo que es para F1, F2 y F3. Entonces aplicamos un medio de 100 por 0 por el valor de la corriente I1, que es 7,91 más 5,93. En eso tenemos el voltaje en voltamperios de 4,94,42 en ángulo de 36,85. Igual aplicamos igual a la fórmula en nuestra fuente 2 y nuestra fuente 3. Para bueno,
tenemos aquí la fuente I4, hacemos el mismo procedimiento, en el balance de potencia, hacemos la sumatoria de estas potencias, lo que fue de la potencia compleja en Z1, Z2, Z3 y Z4, nos da en 492.54 más 2.89, 289.40, estos nos dan rectangular, y por lo tanto, haciendo con la sumatoria de la potencia de las fuentes, en este caso nos da igual. Entonces, al hacer la resta entre ellas dos, el balance de potencia nos da cero. Aquí tengo una imagen de lo que fue el procedimiento. La potencia, la sumatoria de las potencias, el balance de potencia. Acá es en el ejercicio, está en modo rectangular. Acá tengo todo lo que es la ecuación, todos los valores obtenidos por medio de MATLAB. Para el segundo ejercicio, tenemos lo que es la potencia máxima. Entonces, en este ejercicio tenemos lo que es calcular la carga de RL y la máxima transferencia de potencia. Entonces, tenemos acá, bueno, Z1 igual a 6 más 2 y Z2 más 4 más 2 y en J, perdón, Z3 igual a 8 y Z4 4 más 2. El voltaje de la fuente de 80 voltios y una fuente de corriente 20 voltios. Bueno, entonces tenemos que hallar lo que es calcular la carga en RL. Para eso más que todo utilizamos lo que es Thevenin. Entonces empezamos con el análisis de las mallas. Empezamos con la malla, tenemos aquí lo que es Z1 por la corriente I1 más Z2 de la corriente I1 y menos I2. Y tenemos nuestra fuente de voltaje. Eso va a ser igual a cero. Entonces aquí, igual como tenemos nuestro voltaje, te lo vamos a pasar a un lado del igual. Tenemos aquí nuestra corriente con las impedancias. Esa va a ser nuestra primera ecuación. Nuestra segunda, ecuación, la segunda malla, va a ser lo que es de la fuente de voltaje más Z2 por I2 y Z2 menos I1 más Z3 por I2, y lo tenemos más 2 de Z1 por I1 más Z4 de I3. Eso va a ser igual a cero. Entonces tenemos acá para nuestra fuente de corriente tenemos lo que es I3 menos I2. Tenemos I3 menos I2 que va a ser igual a la fuente de corriente. Entonces, aplicando, ya obteniendo nuestras tres ecuaciones, utilizamos el método de cambio de fórmula para hallar nuestras corrientes. Entonces, aplicamos nuestra primera ecuación, la segunda, nuestra primera y nuestra tercera ecuación. Como no tenemos corriente I1, entonces queda 0. Aquí menos 1 y 1 con nuestro corriente. Entonces, al aplicar perdón, al aplicar eh, esta ecuación en fórmula nos arroja las siguientes corrientes: de 12.45, el ángulo de 174.248, la corriente I2 de 13.72, el ángulo de menos 169, y la corriente I3 de 6.98, el ángulo de menos 21. Pues aquí igual, por nuestro caso, acá está nuestra máxima transferencia de potencia
y aplicamos todas las impedancias en su voltaje. Aquí aplicamos lo que es las ecuaciones para, para hallar nuestras corrientes. Aquí está, es el valor absoluto de las corrientes con el ángulo. eh, Acá están nuestros valores de las corrientes. Y tenemos lo que es el RTH, la potencia máxima, son los valores que nos arrojó en MATLAB. Aquí está, aquí tenemos lo que fue la corriente 1, en rectangular y en polar, el voltaje Thevenin. Tenemos acá nuestras corrientes 1 y 3, nuestra RTH, potencia máxima. Entonces seguimos acá. Tenemos lo que es el voltaje Thevenin. Entonces tenemos que voltaje Thevenin va a ser la corriente I3 por Z4. Entonces tenemos aquí, cuando la corriente I3, acá está 6.98 menos el ángulo de menos 21 por, por esto Z4, Z, perdón, que va por sí, va a ser esto Z4 para hacer el voltaje Thevenin. Entonces, al hacer la operación, nos da el voltaje Thevenin de 31 por 31.22 en ángulo de 5.35. Entonces, ahora que tenemos el Z Thevenin, hacemos una transformación y queda como una fuente acá de 1 voltio. Entonces, al aplicar esta malla, tenemos lo que va a ser la corriente 1, Z1 más Z2, menos la corriente 2 por Z2, igual a 0. Eso nos va a quedar una nueva ecuación. Aplicando de nuevo la malla I2 por Z2 menos I1 por Z2 más I2 por Z3 más los 2 B sub 0 de I1 por Z, Z1 más Z4 por I2 menos Z4 por I3 igual a 0. Perdón. Tenemos acá el malla I3, que va a ser I3 por Z4 menos I2 por Z4. Eso será menos 1 voltio. Ahí tenemos nuestra tercera ecuación. Y aplicamos igual nuevamente por Kramer. Como nuestras incógnitas. Y obtenemos aquí la corriente I3 de 0.3792 de ángulo de 169. Entonces, para Z Thevenin va a ser el voltaje por la corriente. De que eso tenemos que el voltaje va a ser es 1 en ángulo de 0. Y por la corriente que es 0.3792. Aquí lo tuvimos. 0.37 por ángulo de menos 169. Y eso nos da para para Z Thevenin en 2.59 en ángulo de menos 0.47. Entonces, aquí tenemos, bueno, ZL, ese Z Thevenin, y aquí tenemos lo que es la corriente del circuito. Entonces, aplicamos, se va a hacer nuestro voltaje de Thevenin sobre Z Thevenin. Aplicamos el voltaje que es de 31.22 y el Z Thevenin que es 2.5944 menos 2.59.
Eso nos da la corriente de 6.016 y obteniendo estos resultados tenemos lo que es la potencia máxima de un medio de 6 menos 6.01 al cuadrado por 2.5944, que es ese valor de ZTB. Entonces esto nos da, al aplicar esta ecuación nos da la potencia máxima de 4.69, 46.96, perdón. Ese sería nuestro, y aquí tenemos, bueno, aquí está nuestro 46.96, el resultado que nos dio en MATLAB. Aquí está nuestro valor. Eso fue mis 2 ejercicios. Espero que me hayan entendido. Muchas gracias.